Hola jóvenes, bueno, la primera asignación que vamos a hacer es elaborar la portada de biología, en el cual ustedes van a tener que decorar su portada de biología al segundo parcial. Entonces, para esa actividad tienen 20 minutos para que ustedes puedan realizar su portada y la puedan decorar bien bonito. Profe, Dígame, Ashley. ¿cuál es la temática de este segundo parcial? Este segundo parcial vamos a ver lo que es el sistema endocrino y vamos a ver parte del sistema digestivo, si no me equivoco. Vamos a ver, ya le digo a Ashley. Sí, vamos a ver el sistema endocrino y la fisiología del aparato digestivo. ¿Cómo dibujo eso, profe? No sé, pueden ser, no sé, pueden hacer un riñón, un páncreas, pueden hacer el intestino delgado, por eso. Eso, Miss. Mire, Excelente.
Ya terminé, profe. Seguime la portada, María. Entonces voy a ver, escribir la lista. Bien, muy bonito. Excelente. Hoy andan todos unas Picasso, como Picasso creo que es el que pinta, sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, va. Hasta Diana hizo una portada bien bonita, solo le falta colorearla y le quedan bien bonitos. No dice Diana. Bien, los que ya terminaron la portada pueden avanzar con la prueba diagnóstica. Entonces, las demás todavía tienen tiempo, así que no se preocupen. Ya terminé, profe. Muéstrame su portada, Katie. A ver. Se mira. Súbalo un poquito. Ahí, excelente, muy bien, muy bonito. El riñón o páncreas. Excelente, muy bien. Ya terminé, profe. Muéstrame su portada, sí, sí. Ya terminé, profe. Permítame, Nicole. Excelente, sí, sí, muy bien. Vamos, Nicole. Muy bien, qué bonito, excelente. Vamos, Ashley. Excelente, muy bien. Bien, pueden ir trabajando en la prueba diagnóstica.
Profe, tenemos que definirlas. Sí, en este caso sí tienen que definirlas, pero las pueden definir con sus propias palabras o pueden consultar por internet. Ustedes son rapiditas utilizando el internet. Entonces, o el internet o pueden definirlas con sus propias palabras. Todas, profe, hay que definirlas. No, solo las que son familiares con respecto al tema del sistema endocrino. Entonces ustedes van a marcar con una X las que ustedes consideran que son parte del sistema endocrino. Por ejemplo, la testosterona es del sistema endocrino. No, ¿verdad? Las hormonas, entonces esas no son las que van a marcar. Entonces ustedes tienen que ver cuáles podrían ser las palabras que den con el sistema endocrino. Y esas son las que van a definir.
Vamos, jóvenes, concéntrense. Esta prueba es diagnóstica, solo es para verificar cuáles son los conocimientos previos que tienen ustedes de acuerdo al tema, que las miro como estresadas, como que si estuvieran en el examen. No, tranquilas. Ya terminé, creo. ¿Todas copiaron esta parte? Van a tener que dibujar el muñequito y poner sus partes.
Bien, chicas, esta parte que están completando, complétenla con sinceridad. Si conocen las glándulas y si no les conocen el nombre, pues yo sabré que no lo conocen y es lo que vamos a ver. O sea, cuando veamos el tema, ustedes van a decir, ah, sí, es cierto, esa es la glándula. Entonces, por eso les digo que contesten de manera honesta. Y no es una prueba que tiene puntos, sino que es para ver sus conocimientos. Entonces, por eso les digo que contesten honestamente. Ya, profe. Ok, Ashley, listo. Si desea, puede subirla a la plataforma, si no, más tardecito, porque tienen para subirla, creo, a las 2 de la tarde. La voy a ir subiendo entonces, profe. Ok, está bien, Ash. Ya, profe. Bien, sí, sí, entonces... Profe, pero una consulta, tendría que poner todos los nombres porque no sé cómo se llaman. ¿Cómo hacías? Es que tengo una en blanco porque esa yo no sé cómo se llama.
No hay, déjenla. Entonces, si la dejó en blanco, así déjenla. Yo también, profe. Pues como les digo, no es examen para que estén, sino que es conocer qué tanto conocen ustedes de este tema. Entonces, no es una prueba así que de 10 puntos, 20 puntos, no, jóvenes. Solo es conocer qué tanto conocen ustedes en relación a este tipo de tema. Listo, profe, ya cargó. Bien, Ashley. Ya la terminé, profe. Bien, jóvenes. ¿Ya puedo quitar las diapositivas? ¿O todavía le faltan? Ok, voy a esperar a Stephanie y a Nicole. Ya lo terminé, profe. Bien, María, si quiere puedes irlo subiendo a la plataforma. Está bien. Ya, profe. Bien, lo mismo, Nicole. Igual, profe, ya terminé. Ok, si terminaron pueden subir la prueba diagnóstica, jóvenes. Profe, denme un ratito a mi estudio que entonces que agarre un poco. ¿Cómo, Stephanie? Ah, que le espere. Ah, que si me da un ratito, que se cargue mi cel un rato para tomar la foto. Y sí, o sea, Sí, está bien.
Bien, chicas, vamos a ver un tema nuevo hoy que es referente a lo que es el sistema endocrino. En este caso vamos a ver el páncreas endocrino, cómo está constituido el páncreas endocrino, cuáles son sus funciones y los efectos que hace con la insulina en un organismo. Entonces, para ello, vamos a ver el primer tema, el páncreas endocrino. Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, estamos hablando de que está constituido por órganos y tejidos. Entonces, el sistema endocrino es ese tipo de órgano que tiene por conjunto órganos y tejidos del organismo. Y ellos, ¿qué van a hacer? Van a segregar prácticamente un tipo de sustancia llamada hormonas. Entonces, ¿cuáles son las hormonas? Pues las hormonas dentro del sistema endocrino tienen que relacionarse hasta con el sistema reproductor masculino y femenino. Entonces, a partir de este tipo de sustancias llamadas hormonas, ellas pueden liberar ese torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. A partir de lo que es el sistema endocrino, también se puede decir que él va a estar trabajando conformemente al sistema nervioso, al metabolismo, al agua, al equilibrio de sales. Entonces, prácticamente el sistema endocrino trabaja de la mano con el sistema nervioso. ¿Por qué trabaja de la mano con el sistema nervioso? Porque él ayuda a esas sales, a ese equilibrio, al metabolismo que puede estar presente en una presión arterial, a una respuesta al estrés o incluso en la reproducción sexual. Entonces, a partir de eso se da este equilibrio con el sistema nervioso. El páncreas es uno de los organismos que tenemos dentro del sistema endocrino. El páncreas, jóvenes, es un órgano blando dispuesto a lo largo de la curvatura mayor detrás del estómago y comunicado con el duodeno mediante el conducto. ¿Qué sucede con el páncreas? El páncreas tiene una función muy concurrente con lo que son componentes y esos componentes se deben al jugo gástrico. A partir de ese jugo gástrico se constituye entre un 80 a un 85% del órgano. Entonces, a partir de eso empiezan lo que son pequeñas formas de racimo llamados acinos. A partir de eso empieza a tener esa función específica dentro del 99% que va a mezclar y se crea un líquido dentro de lo que es las enzimas digestivas llamadas jugo pancreático. Entonces, a partir de eso, el páncreas consta de ese componente dentro de lo que es la porción exocrina, que viene a partir de lo que es el jugo pancreático. Dentro de lo que es la porción o dentro de lo que es el páncreas, está constituido por histoles pancreáticos o histoles de Langerhans. Esto es más que todo es que segrega las células y estas células se van a componer por medio de las hormonas. Entonces, el sistema hormonal que está contenido dentro de lo que es el sistema endocrino o pancreático se debe al glucagón, a la insulina, a la somatostatina, polipéptidos pancreáticos. Entonces, a partir de eso se estructura el organismo de los componentes que puedan estar
derivados dentro del jugo pancreático. Bien, aquí tenemos la relación del páncreas con el hígado y la vesícula biliar. A partir de eso, ustedes pueden ver dónde está constituido lo que es el páncreas. El páncreas está estructurado por sus partes, en el cual él tiene lo que es la cola, el cuerpo, el conducto pancreático, tiene la cabeza y lo que es sus componentes. Ahora bien, si ustedes se fijan, parte de lo que es la vesícula biliar está prácticamente en relación con lo que es el páncreas. También tenemos lo que son el lóbulo izquierdo del hígado, que también se conecta con lo que es el páncreas. Y tenemos el lóbulo derecho del hígado, que también se conecta no solo con el páncreas, sino que también con la vesícula biliar. Profe, Dígame, Ashley. eso bueno, es una pregunta no exactamente de la clase, pero sí tuve bastante curiosidad al respecto, que es porque una lágrima, por ejemplo, si uno pica cebollas, le sale una lágrima, pero la lágrima que uno pica cuando pica cebolla es diferente a cuando uno llora por tristeza, porque es diferente. No es cierto, igual. Eso tiene que ver con la reacción química de la cebolla, pero en estos momentos no me acuerdo cuál es la función. Pero no me acuerdo. Pero fíjese, Ashley, que está muy buena su pregunta. En este caso, no le tengo la respuesta en sí para contestársela. Entonces, voy a buscar la información y el otro martes le voy a explicar detalladamente si será la misma función o es que la cebolla contiene, es que no me acuerdo, pero sí, a través de un líquido y el jugo que tiene la cebolla, eso hace que pique el ojo, pero no me acuerdo en estos momentos cómo se llama la sustancia que contiene la cebolla. Entonces, para quedarle así como de que una información mala, entonces mejor voy a buscar la información y se lo explico el próximo martes. Bien. Ok, jóvenes, dentro de esta imagen nosotros podemos ver el nivel bajo de la glucosa que puede estar presente en lo que es el grupo sanguíneo, donde se está secretando el nivel del glucagón. El glucagón ya habíamos dicho que es una hormona ligada al páncreas endocrino, al igual que la insulina. En este caso, les voy a subir nuevamente el documento porque se mira demasiado borroso para que puedan verlo.
Entonces, a partir de eso, el glucagón siempre va a actuar con unas células hepáticas. Y esas células hepáticas se va a convertir en lo que es el glucógeno de la glucosa. Entonces empieza a formar la glucosa a partir de los ácidos lácticos. A partir de eso, la glucosa se ve liberada en esta tercera fase para lo que son las hipertensiones que van a aumentar. Entonces, a medida eso va aumentando, se ve el equilibrio a nivel de la glucosa. Entonces, la glucosa empieza a tener o a inhibir la liberación de sustancias del glucógeno. Tenemos la insulina. ¿Qué sucede con la insulina, jóvenes? ¿A qué se nos viene la palabra insulina? ¿Qué enfermedad tiene que ver ligada con esta hormona de la insulina? Diabetes. La diabetes. Diabetes. Excelente, muy bien. La insulina, jóvenes, por lo general actúa de diversas células para el cuerpo. Una de ellas es que puede acelerar la disfunción que facilita a la que es el proceso de la glucosa, pero también sabemos que puede acelerar un proceso lento en lo que se puede revertir la glucosa con el glucógeno. Entonces ahí optarían por otro tipo de mecanismo que va a aumentar esa captación o esa, ¿cómo les puedo decir? Esa síntesis dentro de lo que son los ácidos grasos entre lo que es la glucogénesis y la dispersión de la glucogeonesis. Entonces, a partir de eso empieza el segundo nivel y por eso es que en la insulina, jóvenes, no solo hay un tipo de insulina, sino que tenemos dos tipos, en el cual está caracterizada por A, por B y no me acuerdo el otro tipo de insulina en estos momentos. Entonces, a partir de eso, el nivel de la glucosa empieza a tener un comportamiento muy diferente de combinaciones y empiezan a jugar con la hipoglucosa. Entonces, a partir de eso empieza a exhibir o ¿cómo les puedo decir? A inhibirse la liberación de insulina. Entonces, eso sucede que el efecto del glucagón y la insulina en el organismo. Pero, ¿qué sucede en este caso si la insulina deja de producirse? Pues eso es la alteración de lo que es el tipo de enfermedades en lo que es la diabetes. Entonces, a partir de eso, se caracteriza como una estructura y funciones de los hístoles o los que son pancreáticos. Entonces, a partir de eso, los hístoles pancreáticos son una estructura pequeña, o sea, son un racimo pequeño de tejidos endocrinos formados por 4 tipos de células secretoras. Esas 4 células secretorias son constituidas o son prácticamente las células alfa, que ellas se constituyen a cerca de un 17% dentro de las hístoles pancreáticos y donde se segrega lo que es el glucagón. Tenemos también la célula beta, que las células beta se van a estar constituidas por lo que es ese 70% de hístoles pancreáticos, pero ¿qué sucede con la célula beta? Que ayuda a secretar lo que es la insulina. Y la célula delta, que constituye acerca del 7% y segrega una denominada célula dentro de lo que es la hístole pancreático, que es la somatostatina. Entonces, a partir de eso, las células cefes constituyen el resto de las células y empiezan a formar lo que son los polipéptidos pancreáticos. Esos polipéptidos pancreáticos se ven formados y establecidos en lo que es la emisión o las alteraciones de las 4 hormonas pancreáticas. ¿Y cuáles son esas 4 hormonas pancreáticas? Pues nosotros ya las habíamos dicho anteriormente, la célula alfa, la célula beta, la célula... ¿Qué otro tipo de célula? La célula beta, la de alfa, gamma y la célula F. Entonces, a partir de eso, las alteraciones empiezan en lo que es la estructura del hístole pancreático. Si ustedes se fijan, la hístole pancreático, jóvenes, es una
estructura pequeña, como que si fueran varios pétalos de rosa. Entonces, a partir de esta hístole pancreático, empieza a formarse o a tener formación pancreática dentro de sus partes. Y una de las partes que tenemos nosotros dentro de la hístole pancreática es la capilar. Tenemos lo que son las células alfas, las células betas y tenemos las células delta. Entonces, a partir de eso, ¿qué hace la célula alfa? Pues segrega glucagón. ¿Qué hace la célula beta? Segrega lo que es la insulina, y las células delta segrega somastotinas. Ya me explicó mi papá lo de la pared. Tenemos hormonas, tenemos otro tipo de tema que son hormonas, cuál es la acción que hace con el jugo pancreático y el control. Entonces, para eso tenemos que el glucagón. ¿Qué significa el glucagón dentro de las sustancias químicas o las sustancias adheridas? Pues que... glucagón. Ok, entonces a partir de esto, en la sangre empieza a liberarse o se eleva el nivel de la glucosa. Entonces, a partir de eso, lo que hace es que se va a estar constituida a lo que es el hígado y acelere la degradación del glucógeno. Entonces, este proceso se va a atravesar dentro de lo que es la glucosa y la gluconeo... No, ay, bueno, es la glucogenólisis que va a revertir ese proceso del glucógeno en la glucosa. Entonces, a partir de eso empiezan a tener a convertirse varios tipos de nutrientes, y esos nutrientes se van a ver adheridas o adheridos dentro de lo que es la glucosa, o lo que es la gluconeogénesis. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Pues eso lo que hace prácticamente es inmediatamente liberar lo que es la glucosa hacia ese proceso de la sangre. Entonces, a partir de eso empieza el nivel bajo de la glucosa en la sangre, y se debe a lo que es el ejercicio, las comidas ricas en proteínas, que van a ayudar a estimular este tipo de niveles bajos en la glucosa, como lo que es las células las hormonas somastotinas y la insulina, que inhiben esa secreción. Y tenemos por último la insulina. Vamos a ver, Diana, que la miro bien concentrada. Ayúdeme con el párrafo de la insulina, solo la insulina, el primer párrafo. Dice, disminuye el nivel de glucosa en la sangre, acelera el transporte de la glucosa hacia las células, convierte la glucosa en glucógeno o glucogenogénesis y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Es un trabalengua, a mí también me cuesta. Y aumenta la lipogénesis y estimula la síntesis de proteínas. Excelente. Solo eso. Sí, gracias, Diana. Entonces, a partir de esos jóvenes que hacen la insulina, va a disminuir el nivel de la glucosa en la sangre, y eso se debe a este tipo de células que se convierten en la glucosa. Entonces, a partir de eso, dentro de la insulina empieza a estimular esa secreción por parte de los niveles elevados de la glucosa en la sangre. Entonces ahí es donde empieza a intervenir lo que es la acetilcolina, que es liberada por el sistema nervioso o un nervio vago prácticamente, que está localizado en el parasimpático. Entonces, a partir de eso, los aminoácidos empiezan a tener a las hormonas y a tener un mayor crecimiento dentro de lo que es la insulina, y estimular este tipo de secreción para tener un nivel elevado dentro de la glucosa en la sangre.
Y por último, jóvenes, tenemos esto de aquí, que es el tipo de diabetes y cómo se da la diabetes y cuáles son los componentes de la diabetes. Pues antes de empezar con la diabetes, lo primero que tenemos que tener en cuenta que la mastocina, que es otra hormona dentro de lo que es el páncreas, inhibe esa secreción de la insulina y el glucagón y hace que la absorción de estos nutrientes sean más lentos en el tubo digestivo. Entonces, a partir de eso tiene un control y ese control se da en el péptido pancreático que va a inhibir la secreción. Tenemos el polipéptido pancreático que inhiben la secreción, pero estos se inhiben a través de la hormona somatotina. Aquí lo que empieza es la contracción, o sea, a contraer en la vesícula biliar y la secreción de las enzimas digestivas pancreáticas. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A estimular la secreción por medio de la comida, por medio de proteínas ricas, el desayuno, el ayuno, perdón, el ejercicio, e incluso empieza a inhibir la secreción de la somatostatina a niveles elevados para que se puedan elevar lo que son el nivel de la glucosa. Entonces, a partir de eso, es el proceso que hace el nivel pancreático dentro de su componente del sistema endocrino. Bien, el proceso de la diabetes jóvenes se conoce como diabetes mellitus, es verdad. Entonces, a partir de eso, esta enfermedad se origina cuando los páncreas no sintetizan la cantidad de insulina. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos ese nivel de trastorno dentro del sistema pancreático? Pues déjenme decirles que para eso hay bastantes síntomas que pueden ligar a que esa persona puede estar pasando o teniendo problemas con la insulina en su páncreas. Entonces, a partir de eso se promueve este transporte de glucosa hacia las células del cuerpo y hacia lo que es el nivel de la glucosa en la sangre, ya sea si es alto en glucosa o se pierde en la orina. Entonces, a partir de eso se dan los siguientes síntomas. Uno de los síntomas para tener diabetes es la frecuencia en orinar, sensación de hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio. Muchas personas logran perder bastante peso, o sea, pérdida de peso, irritabilidad, empiezan a ver o tener visión nublada, sensación de malestar en el estómago, y muchas veces cuando ellos se raspan o tienen un rasguño, la curación es muy lenta. Entonces, a través de lo que esos rasguños o cortaduras, lo que hacen que es que su curación sea demasiado lenta, las infecciones recurrentes en la piel, encías o la vejiga, y también elevados niveles de la glucosa en la sangre y en la orina. Entonces, estos podrían ser unos síntomas que pueden manifestar la persona que presenta diabetes. Y tenemos los dos tipos de diabetes, como les decía, tenemos la diabetes 1 y tenemos la diabetes 2. Nicole, ayúdeme con la diabetes número 1. Ya, la diabetes mellitus tipo 1 está
está causada por la destrucción autoinmune de las células del páncreas. Aparece en niños o adultos jóvenes, pero también puede darse en otras edades. Suele comenzar en forma brusca. Gracias, Nicole. Entonces, a partir de la diabetes 1, muchas veces suele darse en jóvenes, en niños o incluso en adultos. Aquí la principal causa de la diabetes 1 es la destrucción autoinmune de las células pancreáticas. Miss, una pregunta. Dígame. Sé que hay dos tipos de diabetes, pero no sé si son esas mismas de mellitus. Que hay una que es que tiene que comer azúcar y la otra no. Ahí está, eso era lo que iba. La que acabamos de decir ahorita, la diabetes 1, es que le falta insulina a nuestro páncreas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que, por lo general se inyectan insulina porque ¿cómo les puedo explicar? El páncreas, por lo general, no está liberando demasiadas sustancias de la insulina, o sea, la hormona de la insulina. Entonces, eso se debe a la destrucción inmune de las células pancreáticas. Pero empezamos con la diabetes 2, que ya la diabetes 2 es que cuando aparece a cualquier edad habitual que comienza a una edad adulta, dentro de después de los 40, pero muchas veces también se da a temprana edad por el estrés excesivo de las personas. Entonces, a partir de eso, la diabetes también se puede crear de consistencia al estrés y se caracteriza por la resistencia a la insulina. O sea, el riesgo que tiene la diabetes 2 es desarrollar la diabetes a temprana edad y que esto va a ir aumentando conforme el peso y la falta de actividad física. Entonces, hay personas que con este diabetes 2, aquí ya es la que tiene el exceso de insulina y necesita liberarlo a través de ejercicios, a través de una condición física estable, no comer mucho, evitar los azúcares. Entonces, este tipo de insulina de diabetes 2 se debe a eso, a que se caracteriza que tiene demasiada glucosa, resistencia en lo que es la insulina. Entonces, empieza a desarrollarse por eso la diabetes. Entonces, sí, pero ¿verdad que hay unas personas que ya nacen con diabetes? No he visto nunca un caso que es que nazca con diabetes. Lo que tengo entendido con la diabetes es que eso se da por herencia, por decirlo así. Entonces, más que todo es hereditable, que se dice. Entonces, el niño puede ser que lo traiga en la sangre y se le vaya desarrollando a medida va creciendo, pero sí es posible de que también lo pueda traer, tal vez no en su nacimiento, pero sí tal vez a medida va creciendo, él ya empieza a presentar estos tipos de síntomas. Y tenemos, jóvenes, a partir de la diabetes 1 y la diabetes 2, también tenemos una diabetes 3, solo que esta diabetes es gestional. Entonces, a partir de esto se comienza por primera vez o se da durante lo que es el embarazo. Esto muchas veces es más habitual en las mujeres, debido a que muchas veces el estado de normalidad tras el parto, las mujeres que presentan diabetes gestional y tienen a corto o a mediado plazo o también a largo plazo, pero esto va a ser mayor arriesgado porque podría desarrollarse lo que es la diabetes 2. Entonces, a partir de esos factores o de lo que es la diabetes gestacional, se da a través de los riesgos de la diabetes. Dígame, Ashley. O sea que esa se puede producir después del parto. En el embarazo. Correcto. Pero a través del embarazo, esta por lo general podríamos decir como que la primera fase, pero si se descuida puede llegar a una segunda fase que es la diabetes 2.
Entonces, a partir de este embarazo, o lo que es la diabetes gestacional, se da a partir de las primeras normalidades tras el parto. Entonces, ¿cuáles son los factores de esta diabetes? Que se ve bastante afectado en lo que son la obesidad o muchas veces por los antecedentes familiares. Entonces, muchas veces tiene ese comportamiento en las mujeres, por decirlo así. ¿Alguien de su familia presenta diabetes? Sí, tengo una tía que tiene diabetes. Usted tiene una tía, ok, entonces esta por lo general la diabetes gestacional, ya se me confunden las palabras, lo siento, pero muchas veces se da con herencia familiar. En ese caso puede ser una prima o un primo que puedan tener, más que todas las mujeres, en el embarazo pueda presentar este tipo de comportamientos en sus primeros meses de embarazo, que tienen una bastante obsesividad dentro de lo que es, ¿cómo les puedo decir? Como ansiedad. Y esa ansiedad se debe a que pueda estar presentando esta diabetes gestacional. Y esos síntomas de la diabetes gestacional es cuando se siente demasiado mareada, demasiado cansada, se le ve borrosa demasiado la vista, lo que quiere comer es como, ¿cómo les puedo decir? Es como que desea comer o tomar agua helada. Entonces, a partir de eso se va creando lo que son esos antecedentes familiares. Entonces, por eso muchas veces recobra el estado de normalidad tras el parto dentro de lo que es una persona que puede estar embarazada y puede estar presentando estos síntomas. Entonces, a partir de eso se da lo que es la diabetes gestacional. Y dentro de lo que es Honduras, jóvenes, este es un dato que se quedó, creo que en 2015, si no me equivoco, pero en Honduras hay inmensidad o millones de personas o bastante población hondureñas que tienen diabetes, la mayoría de tipo 2. Entonces, muchas veces es bastante complicado porque la mayoría de la población hondureña se ve afectada con este tipo de enfermedad, y esto se debe a un 50% que padecen otros tipos de enfermedades y que la mitad no recibe tratamientos. Se está ubicada entre las 10 primeras causas de la mortalidad en Honduras, y según muchos participantes que hubieron en un simposio, el pie diabético es una de las mayores partes que se está dando ahorita en Honduras, de que se les tiene que cortar porque por causa de la diabetes, o muchas veces se da entre los 10 mayores de 60 años, o varias veces están ligados dentro de lo que es herencia familiar. Muchas veces la diabetes lo puede heredar el primer hijo o lo puede heredar el tercer hijo, pero dependiendo cómo se dé o cuál es el tipo de diabetes que tiene su padre, su madre, su tía o algún familiar, que ya sea abuelo o bisabuelo. Entonces, a partir de eso se crean esos estudios. Pero déjenme decirles que aquí en Honduras, tanto como vamos a ver, en el hospital escuela hay una clínica para el diabético, incluso ahí en el hospital escuela, cuando hay medicamentos, pues se puede reclamar la insulina o las pastillas, porque también hay tratamiento de pastillas dependiendo de la diabetes, pero también hay una clínica que está, bueno, no es que esté muy capacitada, pero tienen programas de fundaciones que la tiene el Hospital San Felipe, que es la clínica del diabético. Entonces, a partir de eso, ellos estimulan también lo que empezó a hacer Juan Orlando Hernández con lo de Actívate. Entonces hicieron una clínica para que ellos vayan a hacer ejercicio,
controlarle su peso, tienen citas y muchas veces a eso se debe a lo que es que mes por mes dan insulina. Entonces llevan un control detallado de las personas que necesitan de esos tipos de medicamentos, y muchas veces también el seguro, solo que ahorita el seguro se ha ido muy bajo en ese aspecto, pero sí, hay clínicas para ayudar a los diabéticos, sí hay, y también la persona que tiene que cuidarse bastante. Entonces, ¿preguntas? No. ¿Preguntas? Ajá, dígame, Ashley. Le voy a enviar la foto porque miré cómo se miraba, me enseñaron cómo se miraba entre un microscopio lo de la lágrima. Le voy a enviar la foto. Ah, ok, perfecto, Ashley. Bien. Entonces, ¿no hay preguntas, jóvenes? ¿No? ¿Todo está más claro que el agua de río Choluteca? Sí, me dice. Ok, qué profesora van a decir ustedes. Ok, chicas, entonces les estaría subiendo la actividad de este tema por la noche para que lo desarrollen y lo entreguen el día viernes. ¿Les parece? Ok, ya las tareas están habilitadas en la plataforma. Se fijaron que en física entregan hoy y 2 el viernes. Y de biología entregan hoy también, y la que les voy a poner en la noche, que sería la actividad número 1 con respecto al primer tema. Entonces, jóvenes, ¿no tienen preguntas? ¿No? Ok, entonces, si Dios lo permite, nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicas. Nos vemos, profe. Nos vemos. Bye, mi. Adiós, gracias.